Hola, yo soy María Inés Pesqueira. Muy buenos días a todos. Estoy hoy día aquí. Para mí es un honor, un privilegio y quiero agradecer a la Sociedad Chilena de Psicología Clínica esta invitación. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes un tema que me apasiona, el trabajo clínico, me encanta. Y quiero agradecerles también a todos ustedes que se levantaron hoy a las 8 de la madrugada o a las 9 de la madrugada y están aquí escuchando. Espero que esta presentación resulte un aporte. Y quiero agradecer por último a mi equipo. La verdad es que si estoy yo aquí adelante y está mi nombre en la presentación, esto fue un trabajo de equipo. Y especialmente Ivonne Ramírez, que está ahí sentadita, y que la verdad es que sin su apoyo y que confiaste más en mí que yo misma, hace posible que yo esté aquí hoy compartiendo con ustedes. También quiero agradecer especialmente a Pablo Uribe, que esta presentación, con lindas fotos y con algunas ideas claras, es producto de un trabajo en conjunto. Y además de ser psicólogo y miembro de mi equipo, es mi hija. Entonces imagínense ustedes el orgullo y la chochera que yo tengo en este momento. Gracias, Pablo. Bien, quiero también comenzar diciendo algo acerca de Generación Canguro. ¿Qué es esto? ¿Qué es este nombre? Se refiere a los hijos mayores de 25 años que viven aún con sus padres. Y se refiere también a los padres que viven con hijos adultos aún mayores ya, todavía en familia. Es un tema que está pasando muy frecuente. Es un fenómeno emergente en forma muy global. En muchos países se ve que esto está sucediendo y aquí en Chile también. Y entonces, para mí me resulta muy interesante compartir con ustedes que los psicólogos, cómo los psicólogos podemos enfrentar esta situación cuando nos consultan. Porque todos sabemos que en realidad tenemos un rol, los terapeutas, muy importantes en el cómo definimos los fenómenos que vamos a intervenir. Y está en nuestros supuestos y en nuestras conceptualizaciones de los fenómenos, en nuestra construcción del foco sobre el cual vamos a intervenir, eso determina en forma muy importante nuestros planes de acción, nuestros tipos de intervenciones y por lo tanto nuestros resultados. Y a mí el tema de los resultados en psicoterapia es un tema que me mueve, que me apasiona, que lo busco de forma muy importante y es por eso que yo he formado, como decían muchos terapeutas, una gran parte de mi vida me he dedicado a la formación de terapeutas tanto en pregrado como en programas de especialización de postítulo, buscando que los terapeutas demos un buen servicio. Y un buen servicio para mí significa un responder a las necesidades de nuestros clientes. La psicoterapia es para mí mucho más eso, mucho más un aporte al bienestar de las personas que una aplicación de teoría. Y todos sabemos lo difícil que es eso y lo difícil que son los resultados en psicoterapia y cuán poquito porcentaje aportan los distintos modelos teóricos a esos resultados, ¿verdad? Todos sabemos que los buenos resultados están más basados en las habilidades clínicas de los terapeutas y que los distintos enfoques teóricos tienen resultados bastante parecidos entre sí, no hay ningún modelo que sea el mejor que otro. Por lo tanto, yo hoy quiero conversar más de eso, quiero conversar más de qué hacemos como psicólogos para enfrentar los problemas más que un modelo teórico en particular. En realidad, en 45 minutos yo tenía un montón de ideas muy interesantes que me hubiera gustado compartir con ustedes y claramente tuvimos que focalizar y hacer una elección de las que nos parecieron las más interesantes y espero que resulten útiles. Para eso estoy yo aquí y yo estaría muy contenta si a la salida de esta presentación ustedes se llevaran al menos una idea útil que poder compartir con otros o que aporte a su trabajo clínico. Esa es la razón y eso le daría sentido a este trabajo. Bien, ¿por qué elegimos entonces este tema? Porque me interesa conocer este fenómeno, un fenómeno emergente de cambio psicosocial a nivel internacional. Es algo, yo tendré un micrófono que me pueda mover porque si no la ansiedad ya me va a matar acá atrás de esta cosa tan formal y este auditorio tan grande y esta pantalla inmensa, me puedo desmayar. Ya, sí, ahí. Muchas gracias. Eso, muchas gracias. Bien, porque me interesa conocer este fenómeno. Es un fenómeno, como les digo, es muy amplio. Está pasando en muchos países y es cada vez más frecuente.
me interesa poder describirlo y observarlo desde distintas perspectivas. Estamos en un congreso de adicción y esto puede ser visto como una adicción, pero no siempre, a la luz de mis ojos, esto constituye una adicción. También puede ser visto como un problema, como una falta de competencias de las personas para enfrentar una situación nueva. La vida nos trae constantemente ir creciendo, ir avanzando y tener que ir enfrentando situaciones de vida distintas. Y no siempre los padres o los hijos tienen las competencias necesarias para pasar a otra etapa, a otro lugar y salir de ese estancamiento. O también es un fenómeno de actualidad, es un fenómeno que está determinado mucho por crisis económica, por la situación de que cada vez están estudiando más los jóvenes. Hay un montón de características y de contextos que determinan también este fenómeno. Y me gustaría poder describirlo y observarlo de forma más amplia que un problema de adicción. Y entonces explorar con ustedes las posibilidades de trabajo clínico cuando nos consultan, ya sea los hijos o los padres. Y explorar posibilidades de trabajo clínico, digo, porque yo no creo que yo vaya a transmitir hoy la manera de trabajar en esto, por supuesto, sino solamente compartir con ustedes algunos elementos que han resultado tremendamente útiles para mí en mi trabajo clínico con los padres o con los hijos. ¿Cómo he preparado esta presentación? En una primera parte quiero hacer una descripción de este fenómeno y algunos datos de estadística, respondiendo a la pregunta en qué consiste este fenómeno. En una segunda parte quisiera que le demos una mirada desde la experiencia, ver qué dicen los involucrados, qué dicen los jóvenes y qué dicen los padres que están viviendo en esta situación. En una tercera parte quiero dar algunas explicaciones y comprensión de este fenómeno, especialmente respondiendo a la pregunta de con qué lente miramos, porque la verdad es que, como les decía hace un ratito, el lente con que los terapeutas o los psicólogos miremos este fenómeno va a determinar nuestro plan de acción. Y por último, el trabajo clínico, qué podemos hacer como psicólogos cuando nos vemos en la situación de poder ayudar a las personas a caminar o a aliviar el sufrimiento o a caminar hacia el bienestar, hacia lograr lo que ellos quieren en la vida. ¿En qué consiste el fenómeno? Entonces veamos algunos datos de descripción. ¿Qué es? Se habla de generación canguro, de juventud tardía, de dependencia residencial, de adicción al nido. Se habla también de nidícolas, y se usan muchas palabras, porque ha sido descrito en la prensa, desde distintas disciplinas, y tiene muchos nombres. Yo en general elegí estas tres maneras de poder entenderlo como un retardo en la independencia de los jóvenes, siendo este un fenómeno que apunta a la alteración de fases esperadas del desarrollo de la autonomía, lo cual nos invita a mirar las fases del ciclo vital, a remirarlas. Y se ha descrito entonces como una dependencia familiar, económica y o residencial de jóvenes mayores de 25 años. Y o económica y o residencial, porque no siempre es dependencia económica. A veces son jóvenes económicamente exitosos, muchas veces, y están también viviendo con sus padres. Vamos a mirar un poco por qué. Algunos datos. Es un fenómeno global en alza, como les decía. Aquí hay datos de España y de Estados Unidos específicamente. Son dos países que claramente están en una situación muy difícil, pero es que ahí es donde realmente el aumento en los últimos años ha sido impresionante. En los años 2008, 2009, 2010, el porcentaje de jóvenes que vivían con sus padres entre el 20 y el 30%. Y del 2010, 2011 y 2012 aumenta este porcentaje al 50 y 60%. Y esto se da en Italia, en Latinoamérica, en muchos otros países. En estos dos, las citas que yo traigo acá es porque es realmente algo muy grande, más del 60%, en el 2012. Este fenómeno es más frecuente en las clases media y alta. En las otras situaciones, en realidad los jóvenes cuando viven con los padres son un soporte económico muchas veces y aportan y mantienen ellos la casa y los padres, son una ayuda. O se van de la casa mucho más jóvenes. Este fenómeno que estamos describiendo es mucho más frecuente en las clases media y alta. Veamos en Chile cómo se comporta. El 56.6% de los jóvenes entre 25 y 29 años viven con sus padres y el 41.9% aspira a salir.
Como ustedes ven, hay un gran porcentaje de jóvenes que viven con sus padres a esa edad. Y un gran porcentaje de esos también aspiran a salir. Por lo tanto, hay un pequeño porcentaje que está cómodo en esa situación. ¿Qué dicen? Estos son datos en Chile. Hay muchos datos en el mundo, pero no es mi intención hoy día hablar de estadísticas o de números, son cosas que podemos leer. He hecho un resumen de lo que me pareció más interesante. Miremos qué dicen en Chile, en esta investigación. Los jóvenes, el 66.5% dice, sí, soy independiente aunque viva con mis padres. Y el 65.9% dice, sí, es independiente aunque viva con nosotros. Un porcentaje bastante parecido como ven. Aceptan que es una situación de ser independientes y que solo viven juntos. El 29.5% dejó la casa y regresó, y a ellos le llaman la generación boomerang. El 95% de los padres dice estar dispuestos a recibirlos de vuelta. Es bien impresionante estos datos. El 25% dice, de los jóvenes dice, mis padres tocan el tema de la independencia. El 66% de los padres dice tocar el tema de la independencia. O sea, parece que los padres lo tocaran un poco más de lo que los hijos se dan cuenta. O esto es un problema más de ceguera que de ignorancia, como debería decir. El 88% dice, mis padres están felices conmigo acá. El 48% de los padres dicen, estamos felices de tenerlo acá. Y de ese 48%, el 55% son las madres y el 35% son los padres. El 14% dice que no, de los jóvenes dice que no cumplen con tareas domésticas. El 30% de los padres señala que no reciben ayuda. También parece ahí los padres les van a falta de ayuda de los hijos. El 51% de los jóvenes manifiesta que es molesto que les pidan ayuda. Y el 71% de los padres percibe molestia en esto. Estos son datos de lo que dicen. Veamos qué dicen los involucrados, una mirada desde la experiencia, qué dicen cuando uno les pregunta, cuando ellos consultan o cuando se conversa con ellos acerca de esto. Veamos primero qué dicen los hijos. Qué linda foto. ¿Qué dicen los hijos? Estas son frases de jóvenes económicamente exitosos. Dicen, no soy un bebé, entro y salgo cuando quiero, sin tener que darte explicaciones porque soy adulto. Y por otro lado también dice, soy muy joven todavía para asumir ciertas responsabilidades. Ventajas, cuando les preguntamos ventajas a los jóvenes. Te limpian la ropa, porque esa cuestión me apesta. Está todo planchado, todo limpio. Además se gasta harto viviendo solo. Igual te permite ahorrar un poco estar viviendo en la casa de tus viejos. Estas son las palabras de un hombre de 30 años. ¿Cuáles son las desventajas? Se les preguntan a ellos también. Este es un hombre de 29 años. Que no tenéis tu espacio, ¿cachai? Estáis más restringido porque estáis en la casa de tus viejos. Si hacís algo te huevean. Si queréis hacer un carrete o cualquier cosa, eso pasa. También es impresionante cómo hablan, ¿no? 29, 30 años en una entrevista y con un profesional, es el lenguaje que se emplea. Y a mí también me llama eso la atención. Quiero destacarlo que por supuesto yo no puse esas palabras y no me gusta mucho repetirlas, aunque las podría poner. Bien, ¿qué dicen los padres en esta situación? Pero es que el pobre, ¿para qué se va a ir a vivir solo? Llegar solo a su casa. Aquí no me molesta en nada, y yo a él tampoco. Si aquí no es ni gasto para mí, una ducha más al día es nada, sin ni cómo. Esa es una mamá de 63 años, con un hijo hombre de 36 años viviendo en casa. Es que como se echó el examen de grado, sigue en la universidad, y esa es una tarea que todavía me compete. Esa es otra frase de los demás. Cuando uno le pregunta acerca de las ventajas a los padres, dicen, compañía, te sientes todavía con la tarea andando. Y las desventajas, de repente los desencuentros, los no estoy ni ahí, como que viven con uno pero no comparten. Esa es una mamá de 56 años con un hijo hombre de 26. Fíjense que en realidad a los padres les es muy funcional esto. Lo ven como una compañía y lo ven como hacer familia. Como que les da mucho gusto que los hijos mayores estén en casa
y entonces puedan compartir con sus hijos menores y los hijos menores tengan hermanos y sigan armando esta suerte de familia unida donde ellos están en una tarea parental principal. Y con esto están pasando varias cosas que vamos a hablar en términos de verdad. ¿Qué dicen los que se fueron? Yo quise mostrar también un poco cómo es diferente los que se quedan de los que se van. Fíjense que los hijos que se fueron dicen: me voy porque quiero hacer lo que yo quiero, cuando yo quiera, con mis propias reglas y costos. Eso dice un hombre de 26 años que salió de la casa. Una mujer de 27 años dice: me fui porque quería mi propia casa, quería poder decorarla y tenerla como a mí me gusta. Veamos entonces qué dicen los datos de esto, de cuando se van los hijos. ¿Por qué se van? El 39.9% se van para formar familia propia, el doble de este porcentaje en las mujeres. El 9.9% se va por deseo de ser independiente y el 1% por hacerse cargo económicamente. Como ustedes ven, hacerse cargo económicamente y pagar las cuentas no es una gran motivación para los jóvenes. No es esa la principal razón por la cual se van los que se van. ¿Cuándo? ¿Cuándo se van? Las mujeres se van antes que los hombres. Las mujeres se van en promedio a los 19.7 años y los hombres a los 20.1 años. Y a mayor nivel socioeconómico se van más tarde, ambos. Eso es lo que dicen los datos. Ahora veamos qué dicen cuando reportan problemas, cuando consultan. Los padres, cuando consultan, dicen: no me atrevo a decirle que se vaya, lo veo quedado, cómodo, pero no creo que sea bueno que esté aquí, pero ¿cómo lo voy a echar? Yo le digo que no se sienta obligado a estar conmigo porque estoy sola, pero no sé. Me siento mal al pensar que quiero que se vaya, pero no puedo hacer mi vida, vender la casa, viajar, ya no tener empleada, etc. Esa es una mamá de 60 años con un hijo de 34. Ella consulta desde esta situación en particular y en específica. Ella trae ese foco, esa queja como motivo de consulta. Esto no siempre es así. A veces los padres consultan por otro tipo de conflictos o disfunciones dentro de la familia que les preocupan o que les causan sufrimiento, y uno tiene que ver atrás de ese sufrimiento, de ese conflicto, el hecho de estar viviendo todos juntos, porque en una familia, tantos adultos juntos, a veces es difícil de conciliar la vida, los ritmos, las cenas y toda la vida de una familia. ¿Qué dicen los hijos cuando consultan? Los hijos dicen: me siento un mamón, pero no me atrevo a salir, me da susto que me vaya mal. Estoy cómodo en mi casa, no me hacen ningún problema, pero veo como todos mis amigos se van, hacen su vida y yo no. Ese es un hombre que consulta por esta razón también a los 30 años. Y después una mujer de 29 años que consulta, dice: no tengo a nadie, no me duran las relaciones, siento que no estoy avanzando, sigo igual que a los 25, no sé qué hacer con mi vida. Como podemos ver, hay un estancamiento y hay una situación en que se dan claramente cuenta de que hay algo que interrumpe el avance en la vida, y eso, por supuesto, detiene el nivel de satisfacción de cada uno de nosotros en la vida. Y yo aquí estoy poniendo estas viñetas porque consultan focalizados tanto los padres como los hijos en este problema, pero como yo les decía, así como los padres no siempre consultan directamente por esto, ellos no lo definen como problema y consultan por un problema anexo donde uno tiene que hacer esa relación y esa co-construcción. Los hijos también muchas veces consultan por otro tipo de limitaciones y de carencias en la vida, y ellos no se han dado cuenta que ese tipo de carencias y de vacíos que sienten y que no los tienen satisfechos con su vida tienen que ver, mucho que ver, con la situación de estar en casa. Tampoco lo perciben necesariamente como un problema porque, como dicen, no les hacen problema estar en casa. Y entonces no lo ven, lo pasan como si fuera algo natural, normal. Socialmente se ve como normal, familiarmente se ve como normal, individualmente también muchas veces. ¿Cómo lo ven los padres? Lo ven generalmente como protegiendo a los hijos de un mundo que puede ser peligroso, como ayudándolos a estar más preparados, diría yo, como colaborando con ellos, como continuando con esta función paterna. Como que el mundo es muy peligroso y ellos no están listos aún y los necesitan a los padres para poder estar y seguir adelante. ¿Cómo se ve a veces?
se ve difícil de entrar en familia, así como que a veces no hay espacio para poder estar todos juntos dentro. No, te pasaste por la foto. Muy linda. Bien, veamos con qué lente podemos mirar este fenómeno. Veamos algunas explicaciones y comprensión. Definitivamente hay muchas explicaciones, hay muchas teorías. Todos los psicólogos sabemos que está el mundo lleno de teorías y de hipótesis y de planteamientos. Y yo he elegido estas tres que me parecieron las más útiles. Yo tengo mucho esta cosa de que sea útil, de que tenga resultados y de que sirva. Y por eso elegí estas tres explicaciones y comprensión que quiero compartir con ustedes. No porque sean las únicas, porque son las que principalmente yo utilizo en mi trabajo clínico y quiero compartirlas con ustedes porque están a la base de lo que hago, a tratar de ayudar a los hijos y a los padres. Primero que nada, se habla de los estilos de crianza distintos. Y se habla de hijos miedosos que han estado en un sistema de educación con padres muy sobreprotectores o sobreinvolucrados. Se habla este concepto de madres helicóptero, que todos deben conocer, o cuando los padres deifican a sus hijos y los ponen como el centro de la vida y como lo más importante. Y por supuesto que para todos nosotros nuestros hijos son lo más importante en la vida, pero me refiero a aquellos padres que olvidan sus propias necesidades y las de la pareja en la construcción y en la satisfacción de necesidades de otros. Se habla entonces de estilos de crianza en términos de sobreinvolucramiento o sobreprotección por un lado, que crea estos hijos con menos capacidad para enfrentar el mundo, para sentir que pueden y que salen adelante y que prueban. Y por otro lado, el estilo de crianza también de más gratificación, donde hay este laissez-faire, esta permisividad, donde los hijos y los padres son muy amigos y donde no se nota mucho una diferencia en términos de jerarquías o de límites. Hay una falta de límites muy grande. Y lo pasan muy bien juntos, y hacen sus fiestas, y carretean, y comparten, y son muy amigos. Y en ese estilo de crianza se describen hijos más bien cómodos y que entonces les cuesta salir adelante porque no están dispuestos a asumir la incomodidad que eso significaría en sus vidas. Salir de la comodidad les cuesta. El otro concepto importante, me parece, en el observar y entender este fenómeno es el de pertenencia versus diferenciación. Todos sabemos que todos necesitamos pertenecer. La pertenencia en nuestra familia es algo de lo más importante en nuestras vidas, el apego y todo eso que todos conocemos. Y la tarea de pertenecer y de diferenciarse es una tarea del ser humano que se ve interrumpida y que ojalá la diferenciación, después de pertenecer, ojalá la diferenciación sea una tarea llevada a cabo dentro de la familia. Y esto se está dificultando. Y estos jóvenes no se están diferenciando de esa manera. Y por último, la mirada del entendimiento desde la codependencia, donde ahí ya vemos un fenómeno con mucho más limitación y mucho más del estilo de las adicciones que estamos hablando, donde los padres, por ejemplo, yo les decía, están mucho más pendientes y están viendo mucho más las necesidades de sus hijos que sus propias necesidades. Y son felices satisfaciendo las necesidades de sus hijos. Y se arman, se viven y se construyen como las personas que son en cuanto esa tarea la puedan realizar. Ahí es donde vibran, ahí es donde está su objetivo. El problema no es solo vivir juntos, entonces. Hay dificultades en múltiples áreas. Cuando están las dificultades, cuando esto es un problema, lo que se ve es que hay una falta de desarrollo y un estancamiento a nivel, recreacional, social, de construir identidad, en muchas áreas. No es nomás el vivir juntos el que puede ser un problema. Sin embargo, además de estas explicaciones psicológicas, a mí me parece muy importante poder considerar también el contexto actual en el cual se da este fenómeno. Y se dan cambios muy importantes a nivel generacional, educacional y psicosocial. A nivel generacional se da un cambio tremendo en los valores que persiguen los jóvenes. Los de mi generación, cuando ya tenemos más canas, perseguíamos fuerte la independencia y la libertad. Era algo que queríamos irnos de la casa, o bien por casarnos, pero también por ser independientes, por conseguir la libertad de hacer lo que queríamos. No teníamos esa libertad generalmente en casa. Los hijos hoy tienen eso generalmente en casa. Pueden llegar, no llegar, pueden decidir.
hacen uso de sus platas cuando ganan plata y tienen plata, porque muchos de ellos no es la razón económica por la cual viven con los padres. Tienen plata, pero la gastan en bienes de consumo, ¿verdad? Viajar, tienen la mejor tecnología, los mejores autos. No gastan la plata en vivir, sino en gastos, en consumo. Ellos tienen un valor distinto y lo que persiguen tiene mucho más que ver con calidad de vida. Son jóvenes y es muy bonito ver eso. Son jóvenes que lo que están buscando es estar seguros de estar estudiando la carrera que quieren estudiar, es estar seguros y posponen el matrimonio, por ejemplo, y la paternidad, porque quieren estar seguros de eso, porque quieren viajar antes. A veces rechazan trabajos donde les pagan mucho dinero en pos de tener tiempo para la familia, tiempo para el deporte, tiempo para ellos. Y a mí me parece que eso es un cambio que puede ser muy bueno, el perseguir la calidad de vida. Y creo que falta un poco de lo otro, pero se está dando ese cambio en los valores de los jóvenes, eso es lo que se ve. Hay una diferencia en lo que buscan en relación a antes. A nivel educacional, por otro lado, uno ve un aumento en la competitividad importante que hace que los jóvenes tengan que seguir estudiando. Antes, cuando uno tenía un título universitario, bastaba, estaba preparado para ir al mundo y para ir a trabajar. Hoy no es tan así. Hay que seguir en postítulos, en magíster, en doctorado, hay que seguirse preparando. Y eso hace que, por supuesto, los hijos dependan más tiempo de los padres y tengan que estar más en casa. Y por último, a nivel psicosocial, esto es lo que encuentro más importante de todo, hay una ambigüedad en el concepto de adultez. Si nosotros ahora preguntamos y vamos a analizar esto más adelante, ¿qué es ser adulto? Hay una ambigüedad y realmente en las respuestas no hay mucho acuerdo. Y este es el tema que a mí me parece que es el que hay que poner sobre la mesa y discutir, tanto con los padres como con los hijos. Creo que es un tema que hay que entrar a mirar y yo los invito a mirar juntos en un ratito. Parece ser que al cumplir años se consiguen más beneficios, más permisos, menos reglas porque es grande. Aumenta la libertad, pero no los deberes de los jóvenes. Me lo describieron una vez así: no me independizo de ti, pero tú independízate de mí. Los hijos piden a los padres que ya los dejen tranquilos y que no los pesquen, pero hay una suerte entonces de no me independizo de ti, pero tú sí independízate de mí. ¿Qué implicancias tiene este fenómeno? Yo quiero mirar esto desde el punto de vista de los hijos y desde el punto de vista de los padres. ¿Qué he visto yo que están buscando los hijos? Están buscando estar preparados, por un lado, estar preparados tanto académicamente, seguir estudiando, conseguir un buen trabajo, estar preparados en el sentido de, yo no sé, pero yo no entiendo cómo es estar preparado, porque para mí la mirada, uno nunca está preparado. Y para hacer las cosas grandes en la vida, si uno espera estar preparada, la verdad es que no avanza. Yo si esperara estar bien preparada para estar parada aquí adelante y hablando con ustedes, no estaría aquí, porque yo no me siento bien preparada. Yo siento que falta mucho todavía. Pero tengo que estar aquí porque si no, no avanzo. Y este es un primer paso. Estar aquí es un primer paso para mí. No es el final del camino. No estoy preparada. Ese concepto de estar preparado es algo que también yo los invito a mirar porque suena muy lógico. Y a los padres les suena muy lógico. Y no me parece tan lógico. Creo que hay que avanzar en la vida corriendo riesgos, enfrentando la incertidumbre y aprendiendo de los fracasos, aprendiendo a caerse y a pararse en la vida. Creo que esa es una mejor enseñanza a los hijos y es transmitir ese mensaje. Es mucho misión de los padres y si no lo hicieron ellos, de nosotros como psicólogos y terapeutas. Creo que ahí hay una misión importante. Y también lo que están buscando es disfrutar su juventud. Quieren viajar antes, quieren aprovechar de no tener hijos, no tener responsabilidades, todos hemos escuchado algo de eso, y está bien, hay que aprovechar la juventud. Se atrasan de edad más. ¿Qué están buscando los padres? Los padres buscan ayudar a los hijos. Cuidar y proteger es una de las misiones más importantes de nosotros como padres, y seguimos pensando que somos útiles cuando seguimos cuidándolos. Y a veces nos sentimos más necesarios de lo que realmente somos y hacemos sentir a los hijos que entonces son más necesarios o que nos necesitan más de lo que realmente los necesitan. Y por otro lado, lo que están buscando también muchísimo es sostener esa familia unida. Y por supuesto postergar esta difícil situación del nido vacío que todos sabemos que es lo que toca a las parejas ya mayores con hijos grandes y que se van. Por lo tanto, lo que están buscando hijos y padres está bien. Lo que buscan está bien. No es que tengan una intención. Es el otro lado de la medalla, esa parte que está más oscura, lo que es necesario en el trabajo terapéutico dar a la luz para poder mirar qué pierden también. Y veamos entonces qué pierden. Lo que creo que pierden
los hijos es aprender a pararse. Y esto tiene un costo grande, que es que no se fortalece en su autoestima, en su autoeficacia, en la sensación de que me la puedo frente a las dificultades de la vida. Y eso es muy grave, muy, muy grave, porque eso es lo que se ha descrito en la investigación, la característica más importante de las personas más exitosas. Es que se atreven a enfrentar y que saben resolver las dificultades, no que no se caen, es que saben pararse. Y por lo tanto, terapéuticamente es una misión muy importante el cambiar el valor en ese sentido. ¿Qué creo que se pierden los padres? Se pierden de vivir la dimensión personal y la dimensión conyugal, que está opacada en esta situación. La dimensión parental es la que está más iluminada, más activa y haciéndolos sentir más útiles y satisfechos. Y se están perdiendo porque, por supuesto, todos los que somos padres hemos sabido que hemos tenido que postergar muchos de nuestros sueños y anhelos porque queremos ser buenas mamás o buenos papás. Y eso es natural que ocurra, es necesario que ocurra. Pero ¿hasta cuándo y hasta dónde seguir ocurriendo? Empieza a haber un vacío grande en los padres que siguen postergándose en sus propios sueños y en sus necesidades y que no son capaces de hacerse cargo de ellos. Les resulta mucho más difícil hacerse cargo de ellos mismos. Esa tarea es mucho más difícil que hacerse cargo de los hijos, por supuesto, que es algo que ya saben hacer y que basta con pagar unas cuentas, porque ya no hay que cuidarlos, ya se cuidan solos. Entonces se pierde algo que es tremendamente importante a la larga en la vida y a la etapa de vida que nos va a tocar vivir después cuando ya tenemos más canas y cuando los hijos ya se van. Y por otro lado, la dimensión conyugal también se ve muy opacada y muchas veces la pareja, que también es normal que cuando es la tarea parental, la tarea conyugal, la dimensión conyugal quede postergada y somos más padres que pareja, también es natural que eso ocurra, pero también hasta cuándo. Y el momento de ir reconstruyendo esa relación y de ir encontrando actividades e intereses en común, es algo, esa tarea no se está dando. Y no se está dando, y el estar los hijos en casa muchas veces opaca dificultades y conflictos y evitan enfrentarlos las parejas porque están en esto, y en esto hay acuerdo, y en esto no hay problema. Pero esto está opacando un nivel de conflicto y de problema importante. Eso es lo que creo que pierden los padres. ¿Muy rápido? Uy, parece que hice algo muy mal. Ahí. Bien, el enfoque terapéutico que yo manejo y que me ha resultado tremendamente útil para enfrentar este problema es el modelo sistémico. El modelo sistémico, yo tengo una base de formación cognitivo-conductual muy fuerte, por lo tanto soy muy práctica y muy concreta en mi trabajo y trabajo mucho con objetivos muy claros y avanzando en metas, pequeñas metas que vayan dando cuenta de poder evaluar un proceso terapéutico si va o no en la dirección que esperamos que vaya. Tengo una poca capacidad teórica, como han visto de lo que yo he hablado, hablo mucho más de qué hacer y cómo hacerlo. Debe ser también ese déficit el que me obliga, pero gracias a eso también tengo una gran capacidad en la parte práctica y en el poder operacionalizar los procesos, en poner metas pequeñas, y eso ayuda mucho en mi trabajo porque en este trabajo, especialmente en este tema, pero en todos los temas también, lo importante es eso, que tengamos objetivos de trabajo comunes entre los clientes, los padres, los hijos y el terapeuta. Y eso es difícil porque hay muchos valores que están aquí en juego y un nivel de afectividad y de conexiones que realmente son muy inconscientes y poco claras. Entonces, poner sobre la mesa ese tema de conversación, teniendo esa mirada práctica y concreta, bajando y aterrizando las palabras más abstractas a cómo se da eso en la vida y cuáles son las conductas que te hacen sentir así o asá, ayuda. Y por otro lado, el modelo sistémico ayuda mucho porque ayuda a ampliar la mirada y a no ver que esto es solo un problema intrapsíquico, sea de los padres o sea de los hijos, que también lo es, sin duda. Los padres tienen un déficit y una incompetencia que es a nivel personal y que está ahí, intrapsíquico. Pero no es solo eso, los hijos también probablemente lo tienen y muchas veces, pero no es solo eso. Si nosotros ampliamos la mirada y vemos entonces cómo se comporta esta situación, poniendo multicausalidad, poniendo la circularidad y poniendo la responsabilidad de los distintos componentes del sistema, a nosotros nos permite un mayor foco de intervención. Podemos intervenir en un lugar o en otro y con eso mejorar nuestros resultados. Por eso, el modelo sistémico y ampliar la mirada para mí es muy importante al enfrentar este fenómeno. Por otro lado, yo trabajo mucho con los recursos y con el futuro. Con los recursos más que con la patología. La patología es algo que está ahí, que el déficit también está ahí,
pero yo me dedico más a mejorar lo bueno que a mejorar lo malo. La verdad es que primero siempre comienzo trabajando con los recursos y las fortalezas del sistema, sea de los padres o sea de los hijos, y luego, si es necesario, porque a veces no es necesario, puedo trabajar también incompetencias o déficits. Y el futuro, muchas veces en psicoterapia trabajamos con el pasado, y sin duda el pasado es tremendamente importante, ayer lo decía Brenda también en su conferencia. Sin embargo, el pasado, presente y futuro son lo mismo. La verdad es que hoy, en el presente, que es lo único que existe, está marcado por nuestro pasado. Cada uno de nosotros define su presente en relación a su pasado. Esos son los lentes con los que aprendimos a mirar quiénes somos y cómo es el mundo. Sin embargo, ir atrás a trabajar siempre solo al pasado, como les decía también, al igual que con los recursos y el déficit, me parece más lento. Yo trabajo primero con el futuro, primero despertando los sueños de las personas, los anhelos, qué quieren conseguir, y planteo objetivos y soluciones, a qué quisieran, a cómo sería el ideal del resultado. Planteo objetivos para la terapia posibles, obvio unos objetivos y sueños más grandes, pero que las personas tengan muy claro que los sueños son sueños, no son realidad, y que los objetivos, como les digo siempre yo, son sueños con patas, van avanzando en la dirección de los sueños. Y hay que tener algo que nos ilumine, que nos llame, que nos dé sentido en la vida, que nos dé la razón de por qué hacer ese esfuerzo que implica dar esos pasos para ir cumpliendo los objetivos. El futuro, entonces, en términos de el pasado es importante en el cómo yo lo significo, en el cómo yo lo he guardado, no tanto en sí mismo, sino en cómo me afectó a mí y cómo lo signifiqué yo. No es importante lo que realmente ocurrió, sino cómo me afectó y cómo nos afectó a cada uno personalmente. Por lo tanto, eso está en el presente y eso puede cambiar a futuro también. Y por último, es un trabajo, un enfoque terapéutico centrado en definir y operacionalizar la solución. Converso mucho más de qué quieren, de abrir conversaciones de lo que quieren que ocurra a las personas, más de que por qué no han ocurrido. Y eso es difícil, porque la gente viene a psicoterapia en general a conversar de sus dolencias, de sufrimientos, de por qué no pueden y de por qué no han logrado las cosas. No sirve a la luz de mis ojos, sirve mucho que nos hablen de lo que sí quieren. Es como que eso, el hablar de eso despierta eso y se va haciendo vivo, que muchas veces en estos padres y en estos hijos que están en un círculo vicioso hace mucho tiempo, está viendo el mío sus propios anhelos, sus propios quereres. Conversar de eso los despierta, los inspira, y por lo tanto aumentar la capacidad de vivir sus sueños y valores es para mí algo fundamental. Y entonces el valor fundamental del cual vamos a conversar en terapia es qué nos hace adultos. Y miren esto, ¿qué nos hace adultos? Vivir solo, pagar las cuentas, tener hijos, criarlos, emparejarse, casarse, pagar impuestos, limpiar voluntariamente los platos, hacer la cama sin que nadie nos diga, comprar una casa, endeudarse, tener chiquera, eso hace sentir bien grande, contratar gente, ser contratado, aprender a tomar sin emborracharse, dejar de recibir mesada, invitar a tus padres a almorzar el domingo. ¿Qué es ser adulto? Podemos elegir varios de estos y sin duda a cada uno de ustedes algunas de estas frases les resultarán con más sentido que otras. Pero hay una ambigüedad en este tema, y este es el primer tema a conversar con los padres como con los hijos. Y entonces el foco terapéutico en mi trabajo es en relación a este ser adulto, y yo en general lo voy co-construyendo en estas tres dimensiones. En tomar la responsabilidad de la propia vida, en atreverse a ser quien cada uno es, y a comenzar a construir y a aportar desde ese lugar. La responsabilidad de la propia vida, yo uso mucho el concepto de protagonista, ser el protagonista de la vida, darnos cuenta que tenemos una misión en la vida y somos los protagonistas. Muchas veces, cuando no tomamos la responsabilidad de nuestra propia vida, nos excusamos con atribuciones externas de que la culpa la tienen los demás, mis papás porque me dañaron cuando chico, o que yo no tengo esto, o que todo es tan difícil. Hacemos muchas atribuciones externas para poder justificar nuestra infelicidad muchas veces. Creemos que la culpa la tiene el integrado. El tomar la responsabilidad de la vida es el primer foco terapéutico para mí muy importante, tanto con los hijos como con los padres, porque los padres también hacen atribuciones externas de por qué no toman la responsabilidad de sus vidas y de su pareja, en términos de es que el pobre, es que cómo no lo voy a ayudar, es que todavía la tarea está pendiente.
muchas razones afuera para poder seguir haciendo para poder evitar hacer lo que en realidad hacer. ¿Y por qué hacerlo? Porque eso da más satisfacción que no hacerlo. Porque esto yo lo estoy hablando cuando hay problemas, cuando hay dificultad y cuando algo nos consulta. No creo que tengamos derecho a irnos a meter a la vida de la gente a decirle esto, usted no lo tiene que hacer más. Esto lo estoy hablando cuando nos consultan desde el sufrimiento.